Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a construir un amplificador de prácticas para nuestra guitarra, con una construcción muy sencilla, un precio muy bajo y con 10 vatios de potencia. Así que sin más rodeos, vamos a empezar. Lo primero que necesitamos hacer es descargar los circuitos que vamos a dejar en la descripción del video. Estos circuitos se deben imprimir con una impresora láser y sobre papel fotográfico. Una vez realizada esta acción, vamos a recortar las dos piezas sobre las cuales vamos a trabajar. Vamos a empezar, en este caso, con el preamplificador de tonos. Lo primero que haremos será tomar la impresión y colocarla sobre la cara bañada en cobre de nuestra pieza de Pertinax o de baquelita. Y posteriormente le vamos a aplicar calor por medio de una plancha durante 10 o 15 minutos, repasando muy bien los bordes y la parte central. Esto se realiza con el objetivo de transferir la tinta a la cara de cobre. Una vez realizada esta operación, vamos a tomar nuestra pieza y la vamos a sumergir en agua fría durante al menos 5 minutos y muy suavemente con la yema de nuestros dedos vamos a empezar a retirar el papel sobrante hasta que solamente quede la tinta adherida a la pieza de baquelita. A continuación vamos a secar muy bien nuestra pieza y vamos a la etapa siguiente, que consiste en revelar nuestro circuito. Para ello vamos a necesitar agregar 3 cucharadas de percloruro férrico a media taza de agua y sumergir ahí cada uno de los dos circuitos. Es muy importante que durante este proceso no dejemos nunca de agitar las piezas. Después de 18 minutos el proceso debe ir algo así. Como podemos observar, ya quedan muy pocas zonas con cobre y lo único que queda son las pistas que están protegidas por la tinta negra. Posteriormente vamos a limpiar muy bien nuestra placa y con una esponja de alambre muy fina vamos a retirar la tinta negra hasta que queden solamente las pistas de cobre. Hasta el momento, si hemos realizado correctamente la operación, nuestro proceso debe ir así. La baquelita pequeña corresponde al amplificador y la baquelita grande al preamplificador de tonos. El paso siguiente es perforar cada uno de los agujeros que quedaron impresos en las placas, como podemos observar en el video. Para ello vamos a utilizar brocas de un 32 y de un 64 respectivamente según el orificio. Una vez realizada esta operación, nuestros circuitos deben quedar de la siguiente manera. A continuación vamos a proceder a ensamblar el circuito principal de este proyecto, el cual corresponde a la etapa de amplificación. Para ello, lo que debemos hacer es introducir cada uno de los componentes en su respectivo lugar de acuerdo a la siguiente imagen. El primer componente que vamos a instalar es una resistencia con un valor de 47 ohmios, la cual va ubicada como se muestra en la imagen. Las resistencias son un componente que no tienen polaridad, es decir, que no importa el lado como la instalemos, siempre y cuando esté en el lugar que le corresponde. Esta resistencia tiene los siguientes colores: amarillo, morado y negro. Una vez introducimos este componente en la placa y lo aseguramos doblando sus patas hacia afuera como se puede observar en el video, vamos a proceder a instalar el segundo componente, el cual se trata de una segunda resistencia que tiene un valor de 220 ohmios. Sus colores son rojo, rojo, café, y va ubicada como se muestra en la imagen. El siguiente componente corresponde a una resistencia de 2.2 ohmios y tiene los siguientes colores: rojo, rojo, dorado. Su posición es la que se muestra en la imagen. El cuarto componente es una resistencia de un valor de 1 ohmio. Esta resistencia tiene los colores café, negro y dorado, y la posición es la que se muestra en la imagen. Una vez instalados estos 4 componentes, vamos a proceder a soldarlos con estaño a la tarjeta. Para ello, utilizaremos pasta para soldar, un cautín y estaño. La forma correcta de soldar es como se muestra en el video. Se deben acercar la punta del cautín y el estaño al mismo tiempo y hacer una soldadura muy rápida y que quede brillante. Posteriormente vamos a recortar los excedentes de las patas con un corta uñas o con un cortafrío. A continuación, vamos a ubicar un condensador de 0.047 microfaradios, o más conocido como un condensador 473. Este componente va ubicado como se muestra en la imagen. El siguiente componente a instalar es un condensador de 0.1 microfaradios, o más conocido como condensador 104.
Este tipo de componentes no tienen polaridad, así que no importa el lado como se instalen, siempre y cuando estén ubicados en el lugar correcto de acuerdo a la imagen. Estos componentes pueden ser cerámicos o de poliéster. A continuación, vamos a instalar otro condensador de 0.1 microfaradios, o más conocido como condensador 104. El lugar correcto es el que se señala en la imagen con una estrella. Una vez instalados los condensadores, vamos a proceder a soldarlos a la placa como miramos anteriormente, por medio de un cautín y estaño. Ahora vamos a continuar introduciendo en la placa los condensadores electrolíticos. Con este tipo de componentes hay que tener mucho cuidado ya que estos sí tienen una polaridad, y esto se traduce en que cada uno de estos elementos tiene una posición determinada para instalarse sobre la placa. Para ello vamos a aprender a identificar su lado positivo y su lado negativo. Como podemos apreciar en la imagen, la pata negativa también está representada en el cuerpo del condensador por una franja blanca dibujada a lo largo de este. Esta franja blanca está marcada en nuestra imagen que utilizamos como guía, así que debemos instalar cada condensador en la posición que se indica en la imagen, teniendo en cuenta la pata negativa. El primer condensador que instalaremos será el de 470 microfaradios. Este condensador va ubicado en el lugar que se muestra en la imagen. Es muy importante verificar que la pata negativa de este condensador esté en el lugar correcto, tal como se muestra en la máscara de los componentes. A continuación vamos a instalar el condensador electrolítico de 1 microfaradio. Vamos a tener muy en cuenta su polaridad y vamos a ubicarlo en el lugar que se muestra en la imagen. Posteriormente vamos a introducir el condensador de 1000 microfaradios, este es el más grande de todos. Su posición correcta está marcada en la imagen en el lado superior izquierdo de la pantalla. Para terminar vamos a instalar el último condensador. Este condensador tiene un valor de 100 microfaradios y su posición correcta es la de la imagen. Estando a punto de finalizar, solo nos queda instalar el último elemento, el cual corresponde al circuito integrado TDA2003. Este es el componente más importante de todos, y debemos introducirlo con mucho cuidado, teniendo en cuenta que este debe quedar un poco elevado para poder disipar el calor que produce. A continuación, procederemos a soldar todos los elementos faltantes. El paso siguiente es soldar un cable por el cual daremos la señal de entrada a nuestro amplificador. Para ello, vamos a soldar un cable polarizado como podemos observar en el video, donde el lado positivo debe estar en el lado izquierdo y el cable negativo debe estar en el lado derecho. La posición correcta de este cable está marcada en la imagen como podemos observar. A continuación realizaremos la misma operación, pero ahora soldaremos un cable en la salida de nuestro amplificador. Este cable sirve para conectar el parlante o la bocina por el cual se reproducirá la señal que inyectemos al amplificador. En este caso el cable tiene que estar con su lado positivo en la parte superior y el negativo en la parte inferior. Para terminar con el ensamble de la tarjeta, solo nos queda soldar un cable más, el cual servirá para alimentar con 12 voltios de corriente directa a nuestro amplificador. En este caso, el cable positivo debe estar en la parte superior y el cable negativo en la parte inferior. Como una última medida de seguridad, antes de probar nuestro circuito, vamos a limpiar la placa con thinner y un cepillo, para retirar todos los residuos que se originan al soldar y que podrían ocasionar cortocircuitos entre las pistas al unirlas. Posteriormente, vamos a añadir al circuito integrado un disipador de aluminio, por medio de un tornillo con tuerca y un destornillador, como podemos apreciar en el video. Esta operación se hace para disipar el calor que el circuito integrado produce cuando está trabajando. El hecho de no adicionar un disipador puede reducir notablemente la vida útil de nuestro circuito, así que es muy importante adicionarle una pieza de metal que sea lo suficientemente grande para disipar bien el calor producido. A continuación realizaremos la prueba de sonido en vivo del amplificador y de la etapa que hemos construido hasta el momento. Pero antes vamos a mostrar el diagrama de conexión para saber qué conectar en cada una de las partes de nuestro amplificador, como podemos observar en la siguiente imagen.
bienvenidos a esta segunda parte del proyecto de cómo construir un amplificador de 10 vatios para guitarra. En esta etapa vamos a construir el preamplificador que nos permitirá controlar el volumen y los tonos agudos y graves de nuestro instrumento o del reproductor de audio que le conectemos. Para ello vamos a tomar la tarjeta que enseñamos a construir en el video anterior y vamos a instalar los componentes de la siguiente manera. Los primeros elementos que instalaremos corresponden a 3 resistencias de 4.7K cada una. Estas resistencias van instaladas como se muestra en la imagen superior izquierda, en la parte que está marcada con una estrella. Sus colores son amarillo, violeta y rojo. A continuación introduciremos otra resistencia de valor de 1.5K. Su lugar está marcado en la imagen de arriba. Sus colores son café, verde y rojo. El elemento siguiente corresponde a una resistencia de 6.8K. Sus colores son azul, gris y rojo. La posición correcta está marcada con una estrella en la imagen superior. El siguiente elemento es una resistencia de 220 ohmios. Sus colores son rojo, rojo, café. Su posición es la marcada en la imagen. A continuación instalaremos una resistencia de 1 mega. Esta resistencia tiene los siguientes colores: café, negro y verde. Su posición correcta está marcada con una estrella en la parte superior. El componente siguiente a instalar es una resistencia de 100 ohmios. Sus colores son café, negro, café. Para terminar con las resistencias, instalaremos las últimas dos que corresponden a 10K cada una. Sus colores son café, negro, naranja. Su posición está marcada con estrellas en la imagen superior izquierda. Una vez terminadas de instalar todas las resistencias, procederemos a soldarlas tal como se muestra en el video. A continuación, el paso siguiente es instalar los condensadores cerámicos y de poliéster. El primero de ellos será el condensador de 0.22 microfaradios, o más conocido como condensador 224. En este caso los vamos a usar de poliéster, pero también sirven los condensadores cerámicos. Este tipo de elemento no tiene polaridad, así que no importa el lado como lo instalemos, siempre y cuando esté en el lugar correcto de acuerdo a la imagen que está en la parte superior izquierda. A continuación instalaremos el elemento denominado transistor C945. En este elemento debemos tener muy en cuenta que el lado plano quede hacia el lado derecho, tal como se observa en la imagen. Su posición correcta es la que está marcada con la estrella. A continuación vamos a instalar el elemento siguiente, el cual corresponde a un condensador de 0.047 microfaradios, o más conocido como condensador 473. El lugar correcto es el que se señala con la estrella en la imagen. A continuación, el siguiente elemento que instalaremos es un condensador 103. El lugar correcto es el marcado en la imagen con una estrella. A continuación vamos a instalar un condensador 104. Verificamos que la posición sea la correcta de acuerdo a la imagen. Posteriormente vamos a instalar un condensador 223. Verificamos en la imagen su posición correcta. El condensador siguiente corresponde a uno de número 102. El lugar correcto es el que está marcado con la estrella en la imagen. Ahora continuaremos con un condensador de número 101. El lugar correcto es el que está marcado en la imagen. Para terminar con los condensadores vamos a instalar el último, el cual corresponde a otro condensador 104 y va ubicado como se muestra en la imagen. El paso siguiente es instalar los potenciómetros, los cuales son los dispositivos que nos permitirán controlar la intensidad de volumen, de frecuencias agudas y de frecuencias graves. Para ello, el primero que vamos a instalar de izquierda a derecha corresponde al potenciómetro de valor de 100K y posteriormente vamos a instalar otros dos de valor de 50K. Una vez instalados los soldaremos a la placa como puede observarse en el video. A continuación solo nos queda conectar nuestra etapa preamplificadora que construimos en este video con el amplificador de 10 vatios que enseñamos a construir en el video anterior. Para ello vamos a tomar los dos cables de entrada de señal de audio del amplificador y los vamos a conectar en la salida de nuestro preamplificador, respetando la polaridad, es decir, el positivo en el positivo y el negativo en el negativo de acuerdo a la imagen que está en la parte superior derecha. Posteriormente soldaremos dos cables polarizados más en la entrada de alimentación del preamplificador. Estos cables nos permitirán suministrarle los 12 voltios de corriente directa que necesita este proyecto para funcionar.
El paso siguiente será unir los cables de entrada de alimentación tanto del preamplificador como del amplificador en un solo y conectarles un jack de entrada, como podemos apreciar en la imagen. Esto nos permitirá alimentar los dos circuitos con un solo cargador o con una sola batería. Para ello debemos realizar la conexión que se muestra en la imagen en la parte inferior derecha. Hay que tener especial cuidado en unir los dos cables de los dos proyectos, es decir, el positivo del amplificador con el positivo del preamplificador y el negativo del amplificador con el negativo del preamplificador, y soldarlos al jack de entrada para posteriormente hacerlos funcionar con una batería o un cargador que proporcione los 12 voltios necesarios. Para finalizar, solamente nos queda soldar dos cables más a la entrada de audio de nuestro preamplificador. Estos cables nos van a permitir ingresar una señal de audio ya sea de un reproductor o de nuestra guitarra, y para ello solamente tenemos que soldar un jack de 1/4 como los que se utilizan para amplificar los instrumentos y un cable que va conectado, como dijimos anteriormente, a la entrada de nuestro preamplificador, tal como se muestra en el video y como se marca en la imagen con una estrella. A continuación vamos a hacer una prueba de audio en vivo, primero con un reproductor como un celular y posteriormente con una guitarra eléctrica. Pero antes vamos a estudiar muy bien el siguiente diagrama de conexión, en el cual se muestra cómo conectar perfectamente los dos circuitos que hemos creado en estos videos, tanto el amplificador como el preamplificador, y así poder usar este proyecto a la perfección. Esperamos este proyecto haya sido de su total agrado. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.